Muy buenas noches, les saluda el pastor Jorge Ovalle del Olivo Ministerios desde la ciudad de Guatemala. Aquí transmitiendo para todos aquellos que hoy están deseosos de escuchar la bendita palabra del Señor y poder conectarnos con esta palabra que fue dejada, con la Biblia, la palabra de Dios que fue dejada e inspirada por el mismo Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de oraciones que provocan. Oraciones que tienen un impacto y sobre todo oraciones que tienen un efecto. Por lo que hoy vamos a compartir la bendita palabra del Señor y vamos a orar también hoy porque vamos a provocar que esa gloria de Dios, ese poder de Dios descienda sobre aquellos que aman, buscan y desean más de Él. Cuando hay necesidad, cuando estamos pasando angustias y dificultades, es cuando necesitamos más de la presencia y el poder de Dios. Por lo que hoy vamos a orar antes de iniciar. Padre bendito Señor, yo te pido, mi Dios santo Señor, que a través de estas palabras que hoy compartiremos a través de este medio, tu poder se manifieste en las personas que hoy tienen fe para creer que tú eres el Dios todopoderoso que levantará su vida, que levantará su salud, que lo levantará del lugar de necesidad para traerlos al lugar de la bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos en el nombre de Jesús y vamos a iniciar pues diciendo que desde siempre, desde siempre el ser humano ha deseado ser escuchado en medio de la necesidad, en medio del dolor. Ante toda la historia de la humanidad, el ser humano ha buscado cómo que alguien superior a él pudiera ayudarlo en el momento de la prueba y la necesidad. Hay siempre en el corazón del ser humano el conocimiento primigenio, podríamos decir, que hay un Dios. Y se han buscado por muchos medios llegar a ese Dios, pero hay un solo camino para llegar a Dios, Jesucristo. Muchos le buscaron de manera incorrecta, tratando de encontrar el favor de Dios sin entendimiento. Pero tenemos que conocer que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Un Dios que, que se preocupa por nosotros. Un Dios que no solo formó todo el universo, sino un Dios que tiene cuidado hasta de lo más pequeño de su creación. Saludamos y bendecimos a los que ya se van conectando. En nombre de Jesús, también me pueden mandar aquí un saludo para que yo pueda devolverles el saludo desde acá y poder bendecirlos por nombre. Si pueden mandar un saludo, pues yo estaría muy agradecido. Ya aquí es mi hermana Zoila Vázquez, le bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno tenerla aquí con nosotros. Mi hermana Rosy, qué gusto de poderla saludar y seguimos orando por usted, por su familia, para que sean fortalecidos y pasen este momento de prueba con fe y en victoria en el nombre de Jesús. Pues Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios diferente al Dios de las demás religiones. Jesucristo vino a revelarnos al Padre, no solamente a un Dios, sino a un Dios que se revela como Padre con nosotros. Desde que Adán y Eva fueron formados, Dios se les mostró como un padre en el jardín, para que ellos replicaran ese modelo de paternidad en su familia. Y ese modelo de padre, Dios se rompió esa relación con nuestro Padre Celestial por medio del pecado. Y Jesucristo vino para mostrarnos nuevamente el camino al Padre. Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Cuando leemos la parábola del hijo pródigo,
Y vemos cómo aquel hijo se fue al mundo y esos somos nosotros los que nos fuimos al mundo y nos alejamos de él. Y estando lejos, decidimos, después de haber sido arrastrados por la vida, haber sido sometidos a las consecuencias del pecado, y dice la palabra de Dios en Lucas 15:20, si no estoy mal, que cuando el hijo pródigo decide regresar y su padre lo ve a lo lejos, ese padre es un símbolo del Padre Celestial. Para que entendamos que nuestro Dios no solamente es un Dios lejano, es un Dios cercano. Dice que lo vio de lejos y al verlo de lejos su corazón se llenó de compasión y de misericordia. Un Dios que tiene sentimientos, un Dios que su corazón siente compasión y misericordia por los hijos que vuelven arrepentidos a Él. Pero no es un Dios que se quedó estático, sino es un Dios que corrió, dice la parábola, corrió al ver a su hijo a lo lejos, vio, lo abrazó y lo besó en el cuello. No le importó lo sucio que venía del mundo, no le importó lo asqueroso que venía del mundo. Su amor y su compasión eran mayores que el pecado el que estuvo en el mundo, en el cual se arrepintió el hijo pródigo y volvió. Ese es el Padre que tenemos, el Padre que tiene amor para ti, para mí, el Padre que le importa lo que tú estás pasando. Muchos dicen es que Dios no nos escucha, Dios no nos ve en nuestro dolor, pero no es así, Dios sí nos ve. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 6 y 7. Y Jesús hablando dice, y hace una comparación maravillosa, dice, hablando de cosas tan pequeñas. No se venden, dice Jesús, en Lucas 12, 6 y 7. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dicen, hasta los animalitos más pequeños, que tienen un valor muy, muy bajo en nuestra estima. Ni aun ellos están olvidados de Dios. Y dice el versículo 7, pues aún los cabellos de tu cabeza están todos contados. No temas pues, porque valéis mucho, valéis vosotros, valéis más que muchos pajarillos. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados por Dios. Cada célula de nuestro cuerpo, Dios la formó y tiene cuidado de ellos. Ahora, nos dice que nosotros tenemos un valor más allá del valor de los demás seres de la creación. Porque Jesús no vino a morir, o no murió por los ángeles, no murió por los animales, murió por el ser humano, murió por las personas, para rescatar a las personas. Y nosotros valemos mucho más que unos pajarillos. En tu dolor y en tu tristeza, en tu soledad, el Señor tiene cuidado de ti y no te abandona. El poder de Dios es grande, muy grande, es el Todopoderoso. Pero el poder de Dios no se manifiesta en todos, o no se manifiesta para todos. Hay una misericordia general, dice la palabra de Dios, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y ahí se muestra la misericordia de Dios. Porque claro, el sol sale sobre el ladrón y sobre el asesino, tanto como para el santo y el que busca la palabra de Dios. Es la misericordia general de Dios, el amor de Dios general por nosotros. Pero hay un poder y una misericordia que se desatan se manifiestan en los creyentes por medio de la fe. La bendición de Dios
se manifiesta sobre sus hijos obedientes. La búsqueda de su presencia no se da a través de grandes ceremonias o larguísimas oraciones. No se da, la presencia de Dios no se manifiesta porque tú hayas escrito un guión muy bien estructurado y establecido y simplemente lo presentas como un protocolo delante de Dios, o buscas un libro donde esté dada una gran ceremonia para presentarte delante de Dios. Él nos impresiona por eso. Él es el autor de la Biblia, el libro de los libros. Pero Él se revela como nuestro Padre. Él vino a mostrarse a través de Cristo Jesús. Él vino a mostrarnos al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre quiere tener intimidad con nosotros, con sus hijos. Quiere tener cercanía contigo y conmigo. Él ya conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón, pero quiere que nosotros lleguemos a estar cerca de Él, que nosotros oigamos el latir de su corazón. Cuando pusimos oraciones que provocan. ¿Que provocan qué? Oraciones que provocan una respuesta de Dios. Porque necesitamos respuestas. No solo preguntas, el mundo tiene preguntas, muchas preguntas. Preguntas buenas, preguntas sabias, preguntas insensatas, preguntas malas. Pero hay muchas preguntas. Pero ¿a quiénes les son respondidas las preguntas? ¿Quiénes desean que sus oraciones, que sus plegarias sean respondidas? Yo creo que si tú estás aquí hoy, es porque tú anhelas que Dios responda a tu oración. En Mateo capítulo 6, los versículos 7 y 8, Jesús nos dice, llorando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Y entonces habla de que hay y ha habido durante tanto tiempo, sobre todo en el mundo gentil. En el mundo gentil somos nosotros los que no somos judíos. Formas incorrectas de querer impresionar a Dios, como le decía. Hacer repeticiones de ciertas frases, de ciertas oraciones, queriendo impactar a Dios. Y esto no es así. Esto incluso lo tienen las religiones orientales, que repitiendo una palabra muchas veces, esto les va a hacer entrar en un estado espiritual. Y de hecho se puede dar, pero eso no es en el lado de donde está la voluntad de Dios. Y entonces Dios nos dice a través de Jesús, cuando ores, tú cuando ores, no uses vanas repeticiones, no te pongas a repetir como lorito. Miren, cuando yo he estado mucho tiempo y me he movido y el Señor me llamó al ministerio de oración. Y una de las situaciones en las que yo tuve que luchar durante con muchas veces, y creo que algunos de ustedes también pueden haber luchado sobre eso, era que cuando oraba, mi mente de repente estaba orando y empezaba a divagar y a irse por otros caminos, y yo tenía que sujetar mi mente y traerla nuevamente a la oración.
Porque lo importante no es solo hacer una oración superficial, una oración de forma, sino que es expresar y abrir nuestro corazón a Dios. Por eso dice Jesús, no usen vanas repeticiones, porque una vana repetición es expresar palabras, pero donde ya la mente y el corazón no están puestas en las palabras. Entonces, y dice, porque algunos como los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces aquí estamos viendo que una oración que sale con muchas palabras, con muy adornada, con una forma muy elegantes, no necesariamente, y digo no necesariamente porque puede ser que haya una oración de esa manera, que sea una oración de un verdadero corazón que quiere conectarse con la voluntad de Dios. Pero Cristo nos advierte acerca de lo que no le agrada a Dios en la oración. Y nos dice, no se hagan semejantes a ellos. ¿Por qué? Tenemos que entender algo. Dice Cristo que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros lo pidamos. Entonces aquí puede surgir una pregunta. Si Él sabe antes de lo que tenemos necesidad, antes de que lo pidamos, ¿por qué Dios nos pide que oremos? Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Él sabe que tiene necesidad. Pero es necesario que nosotros expresemos la fe en Dios, de llegar como hijos a pedirle al Padre para encontrar respuesta. Porque miren, esto es algo tan grande, tan tremendo, que es como tener allí los recursos más grandes en el cielo y que se acceden, ahí están a la disposición del creyente, pero se accede a la sanidad, se accede a la provisión, a la protección de Dios a través de la fe, a través de acercarnos a Él, a través de conectar nuestra voluntad a su voluntad. Porque el pedir a Dios es pedir de acuerdo a su voluntad y pedir en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin agradarle a Dios, la bendición de Dios no se manifiesta sobre nosotros. Pero hay oraciones que nacen del corazón nuestro y que se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, que pueden cambiar nuestra vida y nuestro destino. Hay oraciones que cambian vidas. Hay oraciones que cambian el rumbo de nuestras vidas. Hay oraciones pidiendo dirección de Dios, sabiduría de Dios, que son respondidas y cambian el rumbo de nuestra vida. Oraciones que pasan de muerte a vida, en sanidades, en milagros y en prodigios. Pero es necesario que a la oración vaya dos elementos muy básicos. Una es la fe. La fe es creer lo que nos espera. La convicción de lo que se espera. Esa fe, esa creencia fuerte en lo que aún no se ve, pero se cree porque está en la Biblia. No es una, ¿cómo le decían antes a esto? Había una moda, incluso se introdujo en la iglesia, que tenías que visualizar lo que tú querías. Y si lo visualizabas tanto, tenías que poner una foto de lo que querías, por ejemplo, un carro, o incluso algunos se animaron más y pusieron la foto de un muchacho o de una muchacha que querían para esposo, para esposa. Y que si lo ponías y lo visualizabas y lo querías, eso lo ibas a tener. Y eso es visualización, eso se maneja en el ocultismo y en el espiritismo. La fe no es esto. La fe es traer nuestros deseos y ponerlos a los pies de Dios para ver si su voluntad está alineada en esos deseos. Mucho de la oración
no es la petición. Es poner nuestra voluntad sometida a su voluntad para que su voluntad sea hecha, porque su voluntad siempre va a ser la mejor. Y mira, y quiero poner un ejemplo tan hermoso que a mí me ha impactado y hace poco con mi esposa hablábamos acerca de ello, que está en el primer libro de Samuel. Y habla, mucho lo conocemos, esta historia, pero el capítulo 1 del primer libro de Samuel narra la historia de Ana, la madre de Samuel, y cómo ella anhelaba un hijo. Y primero anhelaba un hijo porque la otra esposa, el Cana, que era su esposo, tenía dos esposas y una le daba muchos hijos y Ana, aunque era la preferida, nos dice aquí de su esposo, no tenía ningún hijo. Y la que tenía muchos hijos aprovechaba vengarse de Ana, echándole en cara su esterilidad. Y entonces vemos aquí cómo Ana va pasando. Y dice que cada vez que llegaban a orar, Ana llevaba esta congoja y esta necesidad en su corazón. Pero mira, muy probablemente Ana empezó orando simplemente para poderle callar la boca a su rival. A veces nuestras oraciones o nuestras peticiones no son para lo que Dios quiere, sino son para alimentar nuestros propios deseos de nuestra carne, para cerrarle la boca a uno, para que los demás vean. Pero dice aquí en Primera de Samuel 1, dice, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Habían pasado varios años con esta angustia de Ana. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Su esposo obviamente la amaba. Pero obviamente no era esta la respuesta. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? La respuesta era no. Estamos en 1 Samuel 1:9, 1:8. Y entonces dice el versículo 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró amargamente. Ella fue y puso su dolor y derramó su corazón delante de Dios. Hasta que ella derramó su corazón. Y el derramar el corazón es una expresión, claro, pero una expresión que manifiesta un vaciarse de todo aquello que tienes adentro. Porque a veces el acercarse a Dios en oración, quedan guardadas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, que tú pides algo, pero no estás dispuesto a darle todo a Dios. ¿Verdad? Señor, cambia a mi hijo, ¿verdad? Pero no quieres entregar tu forma en que tú te expresas delante de tu hijo. O el sometimiento que no es, que está más allá de la escritura con la que tú quieres tenerlo. O la forma en que exasperas a tu hijo, no lo quieres soltar. Quieres cambios, pero quieres guardarte algo. O Señor, que mi esposo sea más cariñoso conmigo, las esposas. Señor, mira este tal por cual que no me trata bien, pero no quiere someterse a su esposo. Entonces se piden cosas, pero no se quiere soltar todo. O un esposo que está pidiendo también a una esposa más amorosa, pero la está tratando mal. Y la palabra dice que las oraciones, que el marido tiene que tratar a su esposa con honra.
y como vaso más frágil, como coherederas de la salvación, para que sus oraciones no tengan estorbo. Mira, tremendo, porque hay estorbos en la oración, bloqueos en la oración por la que algunas cosas que se han pedido no se han recibido. ¿Y cuáles son esos estorbos en la oración? En el ejemplo que te puse anteriormente, que es bíblico, un hombre que está pidiendo delante de Dios, puede ser un varón de Dios, puede encontrar estorbos a la respuesta de su oración porque él no está obedeciendo el mandato de Dios de honrar y tratar con amor y cariño a su esposa. Y lo mismo podemos decir de una esposa. Hay estorbos en la oración que deben de ser quitados. Y cuando hablamos de oraciones que provocan una respuesta, podemos encontrar esta actitud de Ana. ¿Cuántos años oró Ana? Pero orando de forma equivocada. Hasta que ella, dice, con amargura de alma de Jehová, lloró abundantemente. Ella derramó su alma. Ella sacó al final todo lo que tenía, incluso las restricciones que tenía, porque probablemente estaba queriendo tener un hijo para podérselo, como les digo, por pasear enfrente y que su hijo fuera el más guapo de todos y que ella viera que había sido favorecida por Dios. Pero mira lo que dice el versículo 11. Estamos en 1 Samuel 1:11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella llegó el momento en que ella derramó su alma. Y el anhelo de su corazón de tener un hijo, ella se le entregó a Dios para decirle: todo lo que de ti recibo es tuyo. Incluso el hijo que yo te pido es tuyo. Y si tú me lo das, él te va a servir todos los días de tu vida. No va a servir ya para mis propios anhelos egoístas, para poder callar bocas, para poder vengarme de los demás. No. Cuando tu bendición venga sobre mí, yo estaré consciente que es tuya. Y dice la palabra que nos vamos a adelantar un poco a la historia, que el sumo sacerdote Elí, después de haberla menospreciado pensando que era borracha, ella le dijo en el versículo 15, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ella derramó su alma. Cuando derramamos el alma, cuando nos vaciamos de nuestros deseos, cuando ponemos nuestra necesidad delante de Dios, pero vaciando incluso nuestros deseos para que la voluntad de Dios se manifieste y que la bendición de Dios venga sobre nuestra necesidad. Entonces, mira la respuesta de Elí. Le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Ahora, aquí está la otra parte, la fe. Ella derramó su corazón. Pero mira, cuando escuchó la voz del sumo sacerdote, ella tomó que esa voz venía de parte de Dios. Ella discernió correctamente que esa voz no solo era la voz del sumo sacerdote, era la voz de Dios en respuesta sobre su vida. Y entonces dice el versículo 19:
Y, 18, perdón. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú tienes fe para creer, para derramar tu corazón, para poner tu corazón dispuesto a alinearse a la voluntad de Dios, porque con la oración no solo viene respuesta a lo que has pedido, sino que viene una respuesta mucho más grande de Dios para alinear tu corazón, para alinear tu vida a su voluntad. Y entonces Ana escucha la palabra que le dice que tu oración ha sido escuchada, y ella en una acción de fe. La fe sin obras es una fe muerta, pero la fe a la cual se le agregan las obras es una fe viva en Dios. Y dice que Ana se levantó, se fue por su camino, comió y no estuvo más triste porque tuvo fe. Tuvo fe. Y dice que ella concibió un hijo. El versículo 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Ella pidió un hijo y un hijo le fue dado. Y ella cumplió su palabra de cuando tuvo la edad venir a presentarlo a Dios y entregarlo para su servicio. Ahora, hay algo que nos deja una tremenda enseñanza acá. Y es que en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Hay situaciones en las cuales estamos que nos hemos metido por nuestras propias malas decisiones. Y hay situaciones que han sucedido. Hay cosas que nosotros no hemos pedido y que simplemente se dieron, y nacimos en una familia, nacimos en un país, nacimos en un lugar con un color de piel, con ciertas características que no pedimos, pero que se dieron, y algunas de ellas nos causan dolor. Hay algunas que son estigmas en nuestra vida, incluso algunas situaciones físicas o razas. Pero estas condiciones en las que estamos, algunos se resignan a vivir una vida de esta manera, diciendo, Dios me hizo así, y ya no quieren pedir más. Pero tenemos a un Cristo de la gloria, que es la manifestación del amor de Dios, del cuidado de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión del amor de Dios es Jesucristo, y vino a esta tierra para decirnos que le importamos a Dios, que no nos resignemos a vivir una vida de dolor, de enfermedad, de miseria y de tristeza, sino que tenemos a un Dios que escucha, y no solo escucha, sino que tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, y que a través de Cristo tenemos esperanza, que a través de Cristo ha sido abierta la puerta para poder entrar directamente a ese trono de la gracia. Él vino a darnos vida, y vida en abundancia, una vida no mediocre, una vida llena de su gozo y de su amor. Estoy seguro que tú tienes peticiones para Dios, segurísimo. Yo tengo peticiones para Dios. Hoy tenemos que derramar nuestro corazón, y hoy vamos a empezar orando, para derramar nuestro corazón delante de ese trono, para que las respuestas que por mucho tiempo no se han dado, las respuestas que han estado bloqueadas, y algunas respuestas han estado bloqueadas porque tú no has querido soltar
partes de tu vida para hacer la voluntad de Dios. Te has guardado partes de ti para que tu voluntad no sea tocada por la voluntad de Dios. Pero para los que estén dispuestos hoy a rendir su vida completamente a Dios, a derramar su alma delante de Él, la gloria de Dios se va a manifestar en su necesidad y más allá. El Dios de la gloria, el Dios de todo poder, descenderá. Y mira la bendición sacerdotal que había en Israel, que Dios le dio para que sus ministros, los sacerdotes, con esa bendición se la dieran al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Esta es una oración poderosa. Te bendiga, que lo bueno de Dios, que los tesoros de Dios sean depositados sobre ti y guarden tu vida y te protejan de todo aquello que te quiera hacer daño. Haga brillar su rostro sobre ti. Y este brillar su rostro sobre ti es que la presencia de Dios esté cercana a ti. Y hoy te quiero decir que Cristo hoy está cercano a ti, está cercano a mí. Hoy está escuchando y está poniendo atención a tu vida. Y termina esa oración y tenga de ti misericordia. Para que cuando fallemos, volvamos a Él arrepentidos y hallaremos gracia. Y la sangre de Cristo lavará nuestro pecado. Hoy al que quiera respuesta a su oración. Hoy al que quiera no solo seguir orando como se ha orado tantas veces, como lo hizo Ana durante muchos años sin respuesta, pero quiere experimentar la respuesta, la bendición, el poder de Dios sobre su vida. Hoy vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas delante de Dios para que sea quitado los obstáculos que han detenido esas respuestas. Te invito a que oremos juntos y vamos a derramar nuestro corazón hoy. Vamos a poner nuestra vida y nuestro cuerpo, nuestro quehacer, nuestra mente delante de Dios. Señor, venimos delante de ti, Señor. Como tu sierva Ana, cansados por tantas situaciones en la vida, por situaciones que a nuestro parecer no caminan bien, por necesidades, por carencias, por enfermedad, por soledad y por tristeza. Pero hoy, Señor, nos presentamos delante de ti. Señor, ya no queremos guardar ni un solo espacio solo para nosotros. Ni un solo espacio donde tu voluntad no esté en nuestra vida. Hoy aún lo que anhelamos, hoy aún nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestra debilidad, Señor, hoy la ponemos delante de ti. Hoy, Señor, estamos derramando, sacando todo aquello que había estado estorbando nuestro caminar y nuestra bendición, que tú nos bendijeras. Hoy aquellas áreas oscuras de nuestra vida, Señor, hoy, Señor, las rendimos a ti. Hoy nos postramos delante de ti. Rey de gloria, Rey de gloria. Hoy a través de Cristo, de Jesucristo, Señor, podemos acceder a tu presencia y tu rostro está iluminando nuestra vida. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que aquello que había estado bloqueado, aquellas oraciones que habían estado esperando este momento, Señor,
las bendiciones tuyas sean desatadas sobre nuestra vida. Hoy ya no pedimos, Señor, por vanagloria. Ya no pedimos, Señor, para nuestros propios deseos. Pedimos para que tu gloria se manifieste sobre nosotros. Para que podamos ser testimonios de ese Dios poderoso que sana, que salva, que transforma, que sostiene, que restituye lo que habíamos perdido. Dios santo, hoy a tus hijos, a tus hijas, que están allí esperando de ti un milagro, que están esperando de ti algo que cambie de sus vidas, de acuerdo a su fe, les sea hecho. De acuerdo a su fe, les sea hecho en el nombre de Jesús. Hoy sé libre de esos pensamientos negativos. Hoy sé sano. Hoy sé sana de esa enfermedad que te había tenido atada y atado tu cuerpo. Hoy sé sano en tu alma del dolor y de la amargura de la soledad. Hoy que has vaciado y has puesto tu corazón delante de Dios, hoy tu corazón ya está listo para ser llenado. Llenado, pero ahora con la pureza, con la santidad, con el poder, con la gracia de Dios. Hoy se lleno, hoy se llena de la gracia de Dios. Hoy se llena, hoy se lleno del poder del Espíritu Santo. Que la gloria de Dios hoy se manifieste sobre ti. Que ese rostro de Dios sobre ti resplandezca y que la presencia cercana de Dios traiga bendición y abundancia sobre tu vida. Padre, hoy estoy clamando y pidiendo por Delia Monterrosa, Señor, que sufrió un accidente, que su hombro y su muñeca se quebraron. Padre, sana tú sus huesos. Restablece esos huesos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú que eres el Dios de poder, el Dios que le dijiste a aquel profeta que profetizara sobre un valle de huesos secos y estos huesos volvieron a vivir y volvieron a tener su fortaleza. Que los huesos vuelvan a vivir y a ser fortalecidos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. El Señor bendiga sus vidas. El Señor tenga misericordia de ti. Y que la paz de Dios hoy guarde tu mente y tu corazón. Que ya no estés en tu mente en varios pensamientos, sino sabiendo que Dios es el que tiene cuidado de tu vida. Que esa bendición abundante permanezca sobre ustedes y traiga gozo en todo lo que emprendan. Muy buenas noches, les bendecimos en el nombre de Jesús. Les esperamos, iniciaremos este día miércoles un nuevo estudio sistemático de la Biblia, en el estudio Biblia en Mano, por lo que los invitamos a estar y les invitamos también a aquellos que no han enviado sus notas de los estudios, que lo hagan para que le podamos mandar un diploma en el cual han cursado con nosotros los estudios sistemáticos de cada uno de los libros y cartas de la Biblia. Si quieres mandar tus diezmos, tus ofrendas, puedes hacerlo y contactarte con nosotros. Comparte, si te es de bendición, esta palabra de Dios para que más sean
tocados por el Espíritu Santo de Dios. Señor les bendiga abundantemente. Que la paz del Señor guarde hoy su corazón. Muy buenas noches a cada uno de ustedes.